¿Qué es un fondo de emergencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo constituyo? ¿Y cuánto dinero necesito? Un fondo de emergencia son ahorros que nosotros vamos a separar para hacer frente a futuro a cualquier eventualidad. Una eventualidad puede ser que se nos rompa el lavarropas, que se nos queme la heladera, que nos quedemos sin trabajo incluso, y necesitamos justamente de disponer de un dinero para hacer frente a todas esas situaciones. Para ponerlo en números y ser más práctico en esta explicación, si una persona tiene unos ingresos en torno a los 500.000 pesos por mes, que sería el equivalente a 450 dólares al tipo de cambio de hoy de unos 1.100 pesos, estamos hablando de que lo recomendable es tener ahorrado unos 6 meses de gastos. Si esa persona que tiene 500.000 pesos de ingresos vive prácticamente al día y no tiene una gran capacidad de ahorro, probablemente nuestros gastos mensuales sea nuestra misma capacidad de ahorro, por lo cual el gasto mensual sería 450 dólares y 6 meses de 450 dólares serían 2.700 dólares. Ese sería el patrimonio que nosotros tendríamos que acumular para tener nuestro fondo de emergencia y poder hacer frente a cualquier eventualidad a futuro. ¿En qué moneda lo ahorro? En pesos, lamentablemente, con el contexto inflacionario se vuelve muy difícil porque si nosotros ahorramos ese equivalente a 500.000 pesos por 6 meses, 3 millones de pesos, eso se va a erosionar muy rápidamente cada vez que sigamos con la misma dinámica inflacionaria que tenemos ahora, y también es difícil buscar herramientas de inversión que mantengan el poder adquisitivo real de esos 3 millones de pesos. Por lo cual es mucho más atractivo hacerlo en dólares. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en dólares no tenemos que pensar tanto en herramientas para resguardar ese poder adquisitivo, porque la inflación norteamericana está en torno al 3%. Si bien a largo plazo es preocupante un 3% de inflación, si hablamos de 1 o 2 años no nos cambia mucho el poder adquisitivo que terminamos perdiendo en relación a ese capital que nosotros tenemos ahorrado para estas eventualidades que podemos llegar a tener. Ahora, ¿qué nos permite, qué nos habilita, qué vamos a hacer teniendo ese fondo de ahorro, este fondo de emergencia? Tenemos la tranquilidad que con ese fondo de emergencia, cualquier eventualidad que podamos llegar a tener, la vamos a poder cubrir con ese fondo. Y eso nos libera la posibilidad a futuro de que si tenemos esa tranquilidad que nuestras emergencias que podemos llegar a tener en un corto plazo están cubiertas, podemos empezar a pensar a mediano y largo plazo en relación a nuestras inversiones. Ya pasado ese importe que nosotros tenemos como el fondo de emergencia, cualquier ahorro que podamos tener adicional, por ahí lo podemos pensar a un mediano y a largo plazo. ¿Y qué es lo atractivo? Que las inversiones a mediano y largo plazo tienen mucha más rentabilidad que las inversiones a corto plazo. Algo de que hablamos frecuentemente son, por ejemplo, las obligaciones negociables. Me pasa a veces con clientes que llegan con necesidades puntuales de generar una rentabilidad para un horizonte de un año. Hoy lo que tenemos de rentabilidad como horizonte de un año son algunas obligaciones negociables que pagan entre un 3 y un 4% anual o de acá al mes de noviembre de rendimiento, cuando inversiones por ahí con un horizonte a 2 años o a 3 años, el rendimiento promedio que se tiene en dólares está en torno al 8, 9 y hasta 10%, es decir, ganamos 3 veces más en una inversión de mediano plazo que lo que ganamos en una inversión de corto, y eso lo vamos a poder hacer únicamente si tenemos las otras necesidades cubiertas con este fondo. Y finalmente, ¿qué es lo más importante? ¿En qué voy a invertir después? Bueno, ahí ya dependerá mucho del objetivo de cada persona, del perfil de riesgo de cada persona y lo que quiera conseguir. No es lo mismo una persona que quiera cambiar el auto dentro de 2 años, por lo cual vamos a tener que buscar alternativas de inversión en ese periodo de tiempo y posiblemente de renta fija con esa fecha de vencimiento, que una persona que esté pensando en un retiro o en un viaje a 5, 10 o 20 años, en el caso de un retiro, donde ahí las alternativas que se pueden llegar a barajar son bastante más amplias. Si tenemos un horizonte mayor a 5 años, podemos por ahí incorporar algo de renta variable, que de corto plazo es muy riesgoso, pero a largo plazo, como comenté justo en unas stories, es mucho más atractivo el rendimiento que nosotros vamos a obtener. Así que piensen en armarse un fondo de emergencia para tener la tranquilidad de que el resto de las inversiones ustedes las van a poder hacer con otro horizonte, con otros objetivos, probablemente también a más mediano y largo plazo, y que lo más atractivo es que vayan teniendo también rentabilidades mucho más atractivas en esas inversiones a mediano plazo que lo que siempre van a conseguir de corto. Así que arranquen, no es mucho lo que tienen que hacer de su parte, empiecen a constituirlo. Si estamos hablando de que tienen que sumar por ahí unos 2.700 dólares y ahorrando o comprando 50 dólares, 100 dólares, lo que cada uno pueda por mes, se empieza a constituir este pequeño fondo. No se va a hacer de la noche a la mañana, va a llevar tiempo, como toda inversión, requiere de tiempo y constancia, pero estoy seguro que los frutos los van a poder ver a lo largo del tiempo.